Bueno, para esta clase vamos a desarrollar el concepto de capa límite. Para entender este concepto, lo primero que vamos a plantear es que se tiene una placa rígida, que está fija y que tiene, vamos a proponer por primera instancia, una temperatura, vamos a poner que es una temperatura de placa, donde esta temperatura de placa pues al menos es diferente y en esta primera aproximación es mayor que la temperatura de la corriente de fluido. Este fluido con propiedades constantes, es decir, viscosidad, densidad y calor específico constante, y que se está moviendo igual con una velocidad constante U y una temperatura T0. Cuando la corriente del fluido siente la presencia, la partícula de la corriente del fluido siente la presencia del sólido, aquí en esta parte se empieza a frenar para cumplir con la condición de no deslizamiento. Esta sensación de frenado, esa partícula que está ahí tocando a la primera parte de la placa, ya siente que se está frenando. Sin embargo, esta otra partícula que es vecina no siente ningún freno y sigue moviéndose con la velocidad U0. Y lo mismo le pasa a las partículas que se encuentran encima de esta amarilla. Conforme se va avanzando, las partículas que están en contacto o las partículas vecinas y la que está en contacto con la placa ya empieza a sentir la existencia de dicha placa. Sin embargo, llega un momento en que hay una partícula donde ya a partir de ahí no se siente este efecto. Esta zona donde se sienten los efectos de que ya existe la placa, a esta zona se le va a conocer como capa límite y fundamentalmente es una zona donde se presentan cambios bruscos de algo. En este caso, si nosotros, o si se pudiera graficar a la velocidad donde este fuera el cero, lo que se vería es que existe una zona donde cambia bruscamente la velocidad y a partir de donde salgo de la capa límite se mantiene o se recupera la velocidad U con la que venía la corriente del fluido. Dentro de la zona de capa límite, como se puede apreciar por esta curva, que son la unión de los puntos de todos los vectores, de las puntas de los vectores velocidad, hay un cambio drástico en la velocidad desde la velocidad 0 hasta que alcanza prácticamente la velocidad de la corriente U infinito. Esto mismo pasa con la temperatura. Puede haber una zona en donde las partículas aquí dentro de esta zona sientan que hubo un cambio de temperatura y más allá de esta zona ya no se sienten cambios de temperatura. A esto, que lo voy a poner en morado, se le conoce como capa límite y en este caso sería una capa límite térmica. El espesor, que sería lo mismo concepto, una zona en donde se tienen cambios bruscos de temperatura. Este sería el espesor de la capa límite térmica y el rojo sería el espesor de la capa límite hidrodinámica. Lo que se va a hacer a continuación es cómo podemos estimar estos espesores, porque se van a presentar en transferencia de calor tres posibles casos. Uno, donde el espesor de la capa límite hidrodinámica sea más pequeño que el espesor de la capa límite térmica, como se muestra en la figura. Un segundo caso donde los dos espesores son iguales o del mismo orden de magnitud. Y por último, un tercer caso donde la capa límite térmica está dentro de la capa límite hidrodinámica y los tres escenarios se tienen que tratar de manera diferente, por lo que necesitamos definir cuál es el espesor de esa capa y de qué propiedades depende dicho espesor.